El día de hoy les voy a enseñar la mejor configuración de AMD Software para así aumentar al máximo tus FPS. He traído dos videos al canal de este programa, pero en este video te enseñaré una nueva y mejor configuración y aparte te daré otros tips extra. Sin nada más que decir, ahora sí, comencemos con el video. Y bien gente, ya estamos aquí en la página oficial de AMD. La página va a estar acá abajo en la descripción. Vamos a darle clic a descargar ahora. Y bien, nos mandará a esta ventana. Simplemente aquí en busca tu producto vamos a elegir o nuestra tarjeta gráfica o nuestro procesador. En mi caso es el AMD Ryzen 3 3200G. Vamos a darle clic y vamos a darle a enviar. Aquí podremos elegir en qué versión de Windows lo queremos, en la Windows 11 o en Windows 10. En mi caso voy a elegir Windows 10 y vamos a darle clic a la versión más reciente del programa, que es la 23.9.1. Así que le vamos a dar a descargar y listo. Una vez descargado el programa, ahora sí vamos a iniciarlo. Vamos a darle clic derecho al escritorio y le vamos a dar acá a AMD Software. Nos va a abrir esta ventanita. Vamos a darle clic y ya nos abrirá el programa. Y bien, vamos a empezar primeramente con la versión del software. Que bien, siempre recomendé usar una versión antigua, ya que hay veces que las nuevas versiones no nos sirven. Pero al parecer ya han arreglado esto, ya que porque la última versión de este programa, pues la verdad a mí me va mucho mejor. Así que aquí en controlador y software vamos a instalar, o bueno, si nos aparece, vamos a instalar la última versión. Así que yo no lo voy a descargar ya que estoy grabando. Bien, vamos a empezar aquí en el apartado de juegos. Vamos a darle clic y vamos a irnos luego a gráficos. En mi caso me parece que estoy en el apartado de personalizado, pero le vamos a dar clic en acá en el apartado de juegos. Le vamos a dar clic y vamos a empezar a copiar la configuración que les voy a estar enseñando. El Radeon Anti-Lag vamos a tenerlo en activado, Radeon Boost desactivado. En Radeon Shield yo lo recomendaría para jugadores de laptop, ya que como podrán ver dice limita FPS para ahorrar energía. Si tú eres de laptop te recomiendo probar esta configuración. Si te sirve pues ponla, y si no te sirve pues desactívala. Aquí en Radeon Image Sharpening vamos a tenerlo activado y vamos a ponerlo en un 80%. Esto más que nada es para mejorar los detalles visuales. Aquí vamos a tenerlo desactivado y aquí en actualización vertical vamos a ponerlo en siempre desactivado. Ahora vamos a darle clic acá a opciones avanzadas, que nos abrirá más opciones. Así que bien, vamos a empezar. En Anti-Aliasing vamos a ponerlo en usar la configuración de la aplicación. Aquí vamos a ponerlo en muestra o multiplay, aquí en desactivado. Aquí en calidad de filtración de textura vamos a ponerlo en rendimiento. En optimización de formato de superficie vamos a activarlo. Aquí en modo de teselación ustedes lo van a tener en AMD optimizado, pero vamos a ponerlo en anular la configuración de la aplicación. Una vez puesto eso te va a aparecer el nivel de teselación máximo. Vamos a ponerlo en 2x. Aquí en buffer vamos a desactivarlo y ya estará. Y listo gente, ya terminamos con el apartado de gráficos y ahora nos vamos a ir al apartado de pantalla. Vamos a darle clic y una vez estando acá, ahora sí vamos a empezar. Para empezar, aquí vamos a tener que elegir nuestra pantalla principal. Yo en mi caso tengo dos pantallas, así que vamos a elegir la que vendrá siendo la pantalla principal, que en mi caso es la pantalla 2. Ahora sí vamos a empezar. En AMD FreeSync, si a ti te parece que lo puedes activar, te recomiendo que la actives. Como podrán ver, me parece que no es compatible. En super resolución virtual vamos a desactivarlo. Escalado de GPU igual desactivado. Modo de escalado en preservar relación de aspecto. En formato de piel vamos a dejarlo así. Y aquí en color personalizado vamos a hacer lo que vendrá siendo las modificaciones. Vamos a empezar dándole clic al botón y aquí le vamos a modificar. Aquí abajo donde dice saturación vamos a ponerla en un 50% más. O sea, vamos a ponerla al 150%. Esto más que nada es para que se vean mejor los juegos. Y listo gente, ya terminamos con el apartado de pantalla. Ahora nos vamos a ir acá arriba al engranaje que dice configuración. Vamos a darle clic y nos mandará donde está pues nuestras especificaciones. Que bien, aquí también puedes elegir si quieres actualizar el software a una nueva versión. Que bien, recomiendo que lo hagan. Y bien, solo vamos a mover una cosa. Aquí en versión preferida del software nos va a aparecer en recomendada más opcional. Le vamos a poner en solo recomendada. Y listo, ya será todo. Vamos a pasar ahora a teclas rápidas. Aquí en usar teclas rápidas vamos a darle acá a desactivar. Igualmente nos vamos a ir a preferencias y ya que estemos aquí vamos a deshabilitar la publicidad, las notificaciones y la animación y efectos. Esto más que nada nos sirve ya que como el programa está en segundo plano, a la hora de desactivar estas animaciones y publicidades y todo, el programa se va a hacer más ligero para que no consuma tantos recursos y así podemos estar jugando sin ningún problema. Y listo gente, ya terminamos con las configuraciones del AMD Software. Ahora les voy a compartir unos tips extra para tener más FPS, así que pues empecemos. Así que bien, en nuestro teclado vamos a hacer la siguiente combinación: Windows más R, que nos abrirá esta ventanita. Que bien,
también podemos buscar el programa acá. Simplemente buscamos ejecutar y ya estará. Y aquí vamos a escribir lo que vendrá siendo Regedit. Vamos a darle a aceptar y ya estará. Ya que estemos aquí, vamos a darle clic acá a edición y vamos a darle acá a buscar. Y aquí vamos a escribir lo que vendrá siendo enable ops, que acá en la pantalla les voy a dejar de todos modos el texto para que lo copien. Una vez puesto, vamos a darle acá a buscar siguiente y vamos a esperar a que se busque. Listo, gente, como podrán ver ya se habrá puesto. Puede tardar un poco, depende de tu ordenador, pero bueno, no importa. Vamos a darle clic derecho y luego vamos a darle acá a modificar. Y aquí en información de valor vamos a ponerlo en 0, o más bien lo vamos a desactivar. Le vamos a dar a aceptar y vamos a cerrar lo que vendrá siendo el programa. Así que vamos a pasar ahora con el siguiente y último paso. Vamos a buscar administrador de dispositivos, vamos a entrar y ya que estemos aquí vamos a buscar donde dice dispositivos del sistema. Vamos a darle acá a la flechita y aquí donde dice AMD Crash Defender vamos a deshabilitarlo. Vamos a darle clic derecho a propiedades, luego vamos a darle a controlador y a deshabilitar dispositivo. Vamos a darle clic, la vamos a dar en sí y luego vamos a darle a aceptar y listo. Igualmente donde dice AMD Link Controller vamos a deshabilitarlo. Vamos a darle clic derecho, luego propiedades, luego controlador y a deshabilitar dispositivo. Vamos a darle clic, luego así y aceptar y listo, ya terminamos. Así que bueno, gente, muchas gracias por ver el video hasta el final. Si te gustó esta nueva configuración y con otros tips extra, dale like y suscríbete al canal. Si quieres ver más videos de optimizaciones para tu PC, te recomiendo ver la playlist que está acá en el canal donde tengo todas las optimizaciones que he hecho en el canal. Sin nada más que decir, soy de Chris y nos vemos en el siguiente tutorial. Bye.